definitivamente el líder sí juega un rol fundamental. Muchas veces queremos transformar las empresas para ganar mucho dinero, pero se nos olvida que transformar las empresas sin transformar las personas es comida para hoy, hambre para mañana. Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en Change TV by Change Americas. Mi nombre es Ciro Pérez y como todas las semanas traigo información de valor para todos ustedes acerca de temas que seguramente les van a interesar: transformación cultural, transformación organizacional, liderazgo, team building, todos los temas asociados a desarrollo. Y es que desde ya hace varios años empezamos esta iniciativa de crear un espacio seguro, como lo llaman los expertos, para conversar. Muchas veces tengo la oportunidad, como el día de hoy, de traer invitados de lujo que nos puedan compartir sobre sus temas que han investigado durante años y que por supuesto nos ayudan a enriquecer a todos, no solo en el vocabulario, sino también en el conocimiento y la experiencia. Precisamente hoy, un día muy importante para mí, porque es que desde hace varias semanas uno de nuestros clientes nos ha invitado a participar en un programa de transformación personal para la organización que ellos dirigen y gestionan. Esta compañía, que es una gran compañía para mí porque lleva varios años confiando en nosotros, es del sector de energía. Y esta compañía maravillosa de base italiana, que tiene negocios no solamente en Colombia, sino en otros países, me hizo una pregunta que me suscitó hacer este capítulo de Change TV by Change Americas. ¿Será posible hacer una transformación organizacional y al mismo tiempo trabajar en el bienestar y la felicidad de las personas? Pues gracias por hacernos esa pregunta, porque a raíz de eso hicimos una investigación preparando durante varios días este capítulo. Disfrútenlo. Transformación y felicidad. Para empezar, quiero entonces invitar aquí a nuestras cámaras de Change TV a una persona que conocí hace varios años en el marco académico. Fue precisamente en el momento la Universidad Externado de Colombia que tuve la oportunidad de compartir con ella. Ella siempre, con esas buenas preguntas y esas buenas ideas, me llevaron a desarrollar una relación profesional. Hoy trabajo precisamente al lado de ella, acompañando el desarrollo del talento humano acá en Change Americas. Así que para mí es un honor saludar a Carol Acosta, líder en desarrollo de talento y cultura de Change Americas. Hola Ciro, ¿cómo estás? Muy bien, mira, no nos pusimos de acuerdo y estamos hoy de color uva morado para nuestro Change TV. Sincronizados. Sincronizados, dirían los expertos. Pues bueno, hoy quiero arrancar precisamente conversando. Los dos tenemos muchas afinidades, nos encanta el desarrollo, el liderazgo, además tenemos hijos. Bueno, tú tienes una niña, ¿no? ¿Ya qué edad? 4 años. 4 años y yo de 13, así que también no solamente compartimos temas laborales, sino que además trabajamos con metodologías ágiles. Cada 15 días tenemos una célula que la llamamos engagement y performance o performance, y nos ayuda precisamente cada 15 días a hacernos preguntas difíciles. Y la primera, por supuesto, es cómo lograr emparejar o conectar el mundo de lo laboral y la productividad con el mundo del bienestar y la felicidad, que no es un tema menor, porque muchas veces pareciera que hay que hacer renuncias. Pero en este pequeño capítulo de Change TV, les voy a pedir a todos ustedes también que en redes sociales, en YouTube o en el canal donde nos sigan, nos escriban en las cajas de comentarios qué opinan ustedes sobre este capítulo sobre felicidad y transformación. Pero antes de continuar, pues arranquemos con la pregunta obvia de la sesión de hoy. Carol, sé que estudiaste psicología y que has tenido un gran interés por muchas ramas de la psicología, incluso la psicoterapia y otros temas. Pero particularmente, ¿por qué te llamó la atención empezar a hablar sobre felicidad y particularmente qué es para ti la felicidad? Bueno, Ciro, pues primero agradecerte este espacio. Estamos en contacto diario, pero de verdad que poder exponer las ideas a través de este canal para mí es súper valioso. Tengo que decirte que, bueno, felicidad para mí es vivir una vida con propósito, con sentido. Y creo que eso se conecta mucho con el tema de las organizaciones porque evidentemente las organizaciones se conectan con un propósito y con un objetivo real. Y si nosotros no logramos conectar a las personas con ese propósito real que tienen las organizaciones, pues estamos perdiendo un acelerador importante para lograr las transformaciones, que también es un tema del que queremos hablar hoy. Pues precisamente me diste pie para compartirles este material, que por cierto, el que esté interesado es tan simple como que nos escriba en la caja de comentarios o nos mande un mensajito
que siempre esta información va a ser para todos ustedes. Hoy les preparamos precisamente con Carol una pequeña presentación que resume muchas investigaciones alrededor de la felicidad y la transformación. Y me gustó mucho que arrancara Carol hablando de Aristóteles, porque precisamente cuando empiezas a plantearte la idea de qué es la felicidad, hay muchos autores, Martin Seligman, el famoso autor y bestseller alrededor de la psicología positiva, por supuesto el Dalai Lama, pero no quisiera enfocar mi energía empezando por ellos, quisiera arrancar hablando de Aristóteles. Cuando Aristóteles plantea la idea de que el camino es lo que crea la felicidad, es decir, vivir a través de tus virtudes y vivir con propósito, pues por supuesto a mí me conectó, porque me di cuenta lo que dicen por ahí, que la felicidad no es una meta, no es como que yo voy a ser feliz el 31 de diciembre o cuando me gane la lotería. De verdad que la felicidad puede ser un camino que tiene hábitos diarios y que por supuesto se puede ejercitar. Me gusta mucho también la definición de felicidad, que es la suma o poder vivir a través de la suma de tus habilidades y cualidades. Es decir, que si tú diariamente puedes poner en práctica para lo que eres bueno, pues seguramente te va a dar grados de felicidad. En fin, hay muchas definiciones. Me gustaría escucharla de ustedes, porque claramente en la medida que ustedes tengan una buena definición de felicidad, pues van a poder tener un significado. Y cuando tienen un significado, le pueden poner un propósito. Y cuando tienen un propósito, pues pueden vivirlo en el día a día. Así que en el nombre de Change Americas y de este capítulo de Change TV, queremos recordarles que todos estos temas no los hacemos solamente por crear contenidos. También nos interesa mucho crear criterio. Y es que para nosotros transformar una organización se convirtió en nuestro propósito profesional. Pero además, el tema de que las personas realmente vivan con su propósito y como lo dice Carol, a través, digamos, de ese camino, poder lograr que las personas sean felices y las organizaciones sean exitosas, pues realmente estamos viviendo el propósito organizacional. Bueno, pues para empezar una investigación de este tipo nos dimos a la tarea de estudiar diferentes tipos de autores. Acá un pequeño compendio que les recomiendo. Empezando por supuesto, un famoso autor, Daniel Pink. No sé si Carol has tenido la oportunidad de leer a Daniel Pink. No he tenido la oportunidad, Ciro. Pero cuéntanos, sé que tú eres un apasionado por la lectura y que estás súper conectado con conocer conceptos a diario, entonces pues te escuchamos. Cuéntanos un poquito de este autor. Daniel Pink me llamó la atención porque hace varios años llegué a él, dado que al no ser psicólogo, muchos de ustedes saben que soy economista, caí en la trampa de preguntarme si las ideas de Pavlov y todo el conductismo eran ideas pues que ya estaban mandadas a recoger o en su defecto tenían algún sentido para mí, que como economista creo que el conductismo es más vigente que cualquiera de las ramas de la economía que estudié en su momento. Y digo de las ramas de la economía es porque, como tú lo sabes, hoy en día hay muchas hipótesis alrededor de que realmente la psicología impera en la economía. Pero no me quiero desviar. Daniel Pink llegó precisamente, Carol, buscando una respuesta a Pavlov. Y es que Daniel Pink recreó a Pavlov y toda su historia del conductismo en una era moderna y plantea precisamente en su libro Drive, que como dato curioso en español se llama la sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. Como que muy poquito la traducción. Pero el libro tiene de fondo algo interesantísimo. Él plantea que hay tres grandes elementos que determinan precisamente esa persona que está motivada, productiva, hasta feliz. Él habla de la maestría, él habla precisamente de tener esa maestría en algo, de cada día mejorar en lo que quisieras, ojalá, y en lo que necesitas. Pero también habla de la autonomía como un elemento fundamental hoy en día de la productividad y, por supuesto, de la felicidad. Y mira que habla también del propósito, que es la palabra que más vamos a utilizar durante esta sesión. Por tiempo, pues no me voy a enfocar en cada uno de estos libros, pero sí les recomendaría, por supuesto, el libro de Delivering Happiness, que es la historia de un personaje que lamentablemente se suicidó, pero antes de suicidarse escribió un libro y creó una empresa increíble. ¿Cómo es la vida de particular? Un hombre que vendió su empresa a Amazon precisamente por su cultura de la felicidad, terminó perdiendo su propósito y en los días volviéndose alcohólico y suicidándose. Muy triste. Pero dejó un legado y ese legado es el libro de Sapos, que se los recomiendo a todos ustedes. Y por supuesto Mark Manson, que el libro del sutil arte, que todo te importe un carajo, como dice el libro, me ha conmovido, pero sobre todo me invitó a pensar tantas cosas a las que les presto atención, como las redes sociales, que realmente poco y nada importan.
El hecho de que el sutil arte de que casi nada te importe, me encantó porque me di cuenta que lo que plantea el autor es realmente cierto en términos de felicidad. Es que los valores, escoge tus valores y prioriza sobre ellos y a eso defiéndelos. Lo demás, ¿qué importa? Obviamente quiero dejar un capítulo aparte al psicoterapeuta James Hollis, que escribe un libro que me encanta, porque además de eso creo que estoy en este libro encontrando que me ha cambiado mucho el significado de la vida y el significado de lo que estoy haciendo hoy, porque como lo plantea este psicoterapeuta, en esa segunda parte de la vida, después de los 35, 40 años, empiezan a surgir muchas preguntas sin respuesta. Posiblemente las preguntas que ya se habían respondido años atrás, como cómo ser exitoso a través de un bien material o cómo poder alcanzar el éxito mejorando mi cargo en la compañía, ya empiezan a ser poco trascendentales o no te generan la suficiente fuerza interna. También quiero hacer un reconocimiento especial, por supuesto, a la organización Gallup y a la organización Ipsos, que nos dieron también elementos a través de encuestas globales de qué significa la felicidad y por qué es tan importante la felicidad en el trabajo. De hecho, precisamente quiero hablar de esta idea de la transformación y la felicidad, partiendo de los supuestos sugeridos por las investigaciones de Gallup, que al final nos plantean en sus narrativas, y es que si una persona definitivamente es más feliz, pues pareciera que eso tiene una relación directa con aumentar su productividad. Y por supuesto, si aumenta la productividad de una persona, cualquiera que sea, podríamos inferir que podría haber mayor capacidad de transformación. Así que me empecé a encontrar con una fórmula interesante, y es que la felicidad no es un cliché ni es un tema para tomarse un café con un buen amigo. Es un tema de fondo que amerita traer líderes como Carol. Bueno, Carol, arranquemos entonces por las preguntas. Ya sabes que en Change TV by Change Americas, pues nos gusta preguntar sin editorial. De hecho, muchos de mis invitados siempre me dicen, Ciro, pero pues qué bueno, me hiciste muchas preguntas que me pusieron a pensar. Les dije, esa es la idea, porque acuérdense que la inteligencia no está basada solo en la respuesta, está basada en hacer buenas preguntas. Espero hacer un par de ellas, pero cada una de las preguntas que vaya haciendo, quiero invitar a cada uno de ustedes que también hagan una pausa y respondan. Y luego continúan con Play para terminar este capítulo. Carol, voy a arrancar por preguntarte, ¿por qué hablar de felicidad en el trabajo? Pero quisiera escuchar la versión de Carol Acosta. ¿Por qué empezar a hablar de estos temas cuando hay que liderar en las organizaciones? Ciro, porque la felicidad es el propósito o el fin en el que todas las personas nos basamos, ¿no? Todos queremos encontrar la felicidad de alguna manera. Y si las organizaciones que son el vehículo que de alguna manera nos ayudan a cumplir sueños, nos permiten también ser felices, pues creo que eso cumple, digamos que no solamente el propósito organizacional, sino cumple un propósito superior más allá de un tema de un objetivo, sino se va a la humanidad, ¿no? ¿Por qué pensar en la felicidad? Y también te lo resumo acá, y es porque para mí la felicidad es un habilitador de estrategia. Si tú haces que tu gente esté feliz con lo que está haciendo, tiene un propósito y puede creer en que se puede desarrollar en tu organización, desde ahí pues logras realmente conectar con los resultados que esperas. Yo definitivamente creo que la felicidad es un habilitador organizacional. Definitivamente la felicidad es un tema complejo porque es intuito persona, ¿no? No es como aplicar una fórmula. En estos días nos pasó con Carol que hicimos un after office, que es un ritual cultural, y en este, pues por supuesto, hicimos una serie de compartir, como decimos en estos países de América Latina, y para algunas personas era maravilloso que otros trajeran pues comida, incluso bebidas alcohólicas, había gente que incluso nos agradecía el espacio. Y curiosamente, un par de personas que a las que también aprecio mucho nos hicieron ver que estaban absolutamente incómodas porque consideraban que el compartir con papas de paquete o con una bebida alcohólica no era correcto, sugiriendo que, por ejemplo, debimos haber llevado frutas y otro tipo de productos más saludables. Esto me causó bastante interés porque antes de sentir crítica, me di cuenta que somos tan diferentes que la felicidad es casi que única. ¿Cómo ves tú el tema que una compañía quiera potenciar la felicidad cuando la felicidad, como lo dijiste tú, es un camino único y personal?
Bueno, pues yo creo que ahí lo que la organización tiene que preguntarse es cómo lograrlo, ¿sabes? Y es, no hay una única forma de lograr que tu gente sea feliz. Tienes que conocer a tu población, segmentar esa población y también entender que hay diferentes formas de lograr esa felicidad. Nosotros hemos hecho un ejercicio bien interesante también en Change y es entender que el bienestar laboral no se entiende de la misma manera para todos. Tenemos que tener grupos pequeños en donde esos grupos pequeños nos permitan entender cuáles son esos motivadores y cómo realmente logramos conectarlos con la compañía. Entonces, creo que el camino de las organizaciones de cara a la felicidad está orientado en segmentar sus grupos de interés y ajustar esas necesidades a esos grupos pequeños. Fíjate que me gusta mucho que planteas varias ideas que quisiera invitar a todos que lo plantearan, porque hay que aprender a entender las narrativas personales. En otras palabras, la narrativa es la forma como yo cuento el cuento. Y cuando yo tengo la empatía para escuchar esas narrativas personales, pues empiezo primero a no tomarme personal el hecho de que la narrativa personal de cada persona es eso, personal. La narrativa de felicidad para una persona prepensionada puede ser muy diferente a la narrativa de felicidad de una persona millennial o centennial que apenas está empezando eventualmente su carrera profesional. No es lo mismo una narrativa de felicidad de una mamá soltera, cabeza de familia, a eventualmente o un hombre que tiene una familia maravillosa, con un hogar de 20, 25 años, con la misma pareja y con 2 o 3 hijos. No es lo mismo una narrativa de felicidad de una persona que considera que la mascota es el centro de su vida a una persona que la narrativa de felicidad es comprarse un carro convertible. Entonces, a mí personalmente me ha servido mucho ampliar mi espectro, es decir, no tomarme personalmente, como dice Miguel Ruiz, las narrativas, porque las narrativas no las construí yo. Posiblemente como líder puedo ayudar a potenciarlas o también a limitarlas, pero lo que plantea Carol me encanta, y es que, incluyendo incluso a Ipsos, que en su famoso índice de felicidad llega a conclusiones impresionantes, y es que cada país tiene narrativas de felicidad diferentes. Esto pues es impresionante porque entonces transformar una compañía en México tendría que ver y potenciar a las personas en México sería muy distinto que transformar una compañía en Colombia porque las narrativas de las personas son diferentes. Esto me hizo un boom porque pensé que la transformación posiblemente era un camino fácil e implementable como una fábrica de producción y más lejos de la realidad no estaba. Veamos un poco qué nos plantea pues precisamente esta investigación de Ipsos. Y es que me sorprendió mucho que habla que el primer elemento desde su investigación acerca de la felicidad en el trabajo tiene que ver con las finanzas personales, ¿no? Y es que posiblemente hay, como decían varios investigadores y psicólogos, hay factores que te crean motivación y hay factores que te desmotivan. Posiblemente algo que te da desmotivación no necesariamente te motiva cuando lo tienes. Un ejemplo sería la ergonomía de una silla o una buena iluminación de tu puesto de trabajo. Pero hablemos un poquito de finanzas personales. Carol, ¿cómo recibes tú este primer sorbo de la investigación de Ipsos respecto a que las finanzas personales y la falta de capacidad de gestionar las mismas termina convirtiéndose en el principal factor de infelicidad? Ok. Bueno, me haces pensar en una frase de mi abuela, que es una frase que ella dice, cuando el amor sale por la puerta, la plata sale por la ventana, ¿sí? En donde si no hay dinero y no estamos tranquilos con esa estabilidad financiera, aunque haya amor y aunque haya todas las condiciones de salud, de bienestar emocional, de bienestar psicológico, pues realmente pues acudes a no tener pues cómo cubrir tus necesidades básicas, y es este tema del dinero, ¿sí? Entonces, para mí, evidentemente, la organización financiera es clave de lo que un buen empleador debería también enseñar, ¿no? Cómo no solamente te
te contribuyo por el trabajo que haces, sino también cómo esa compensación tú la puedes maximizar de alguna manera, cómo también nosotros como organizaciones estamos conectando este tema de las finanzas personales y cómo realmente le estamos comunicando a la gente cómo hacer uso de ese elemento clave que reciben, que es su remuneración. Oye, ve, interesantísimo lo de tu abuela. ¿Ella sigue viva o falleció? No, ella sí que viva. No, hay que conocerla, hay que entrevistarla en Change TV. Yo siempre he pensado que la gente sabia hay que escucharla y de verdad que un elemento, yo acá en Change TV los invito, he tenido capítulos dedicados exclusivamente al tema de finanzas personales y es que definitivamente, pues no solamente por mi vocación de economista y de verdad de buscar la manera de fluir a través de los recursos. Mira, por ejemplo, antes de este podcast de Change TV, estaba escuchando al decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Nunca lo había escuchado, pero me pareció impresionante los planteamientos de sus ideas. Mira que él dice, pues él ha sido director nacional de planeación. O sea, ¿quién mejor que él para decir esto? Él dice, mire, lo más increíble es que Colombia, por ejemplo, es un país tan rico en recursos, pero es absolutamente poco virtuoso en la gestión de los mismos. Yo no sabía que en Colombia no se presenta alrededor de los planes de desarrollo ningún proyecto a 20 años. Y él decía, es increíble, la China, él decía en sus ideas, la China, sus proyectos son a 20, 25 años, la India son proyectos a 50 años. De hecho, trabajando con un ingenio en Guatemala, el presidente de este ingenio me contaba que su principal referente son los ingenios de la India, y no porque sean más productivos. Guatemala es más productiva en términos de azúcar que la India. Lo que le parecía impresionante es que los proyectos de las cooperativas en los ingenios de la India eran a 50 años. Y yo decía, increíble que un país piense a 50 años cuando en un país como Colombia los proyectos de inversión no superan los 3 años. Entonces me parece fascinante, hablando de finanzas personales, cómo cada uno de nosotros está planteando un proyecto de finanzas a largo plazo. ¿Por qué nosotros tenemos esa mentalidad de que todo tiene que ser para el otro día? Y entonces, si no soy rico y no soy youtuber y no me tapo en dinero y no compro un BMW a los 20 años, entonces las redes sociales me caracterizan como poco exitoso. Este tema de las finanzas personales, Carol, debería ser un propósito de nosotros, tú y yo, para lograr que cada persona ojalá pueda tener 2 o 3 fuentes de ingresos y ojalá pueda seguir capitalizando, porque es que realmente si no hay capacidad adquisitiva, pues una economía muere. Pero no me quiero desviar porque tú sabes que esto me apasiona un montón. Eh, este concepto del efecto Tetris lo encontré en el libro sobre la búsqueda de la felicidad y me pareció maravilloso porque el concepto es muy básico. O sea, cuando tú juegas Tetris, que es un juego pues de mi época, pues básicamente lo que vas encontrando son como bloques, ¿no? Y cuando tú juegas muchas veces Tetris, pues todo lo ves a través de los bloques. Entonces ves edificios como bloques, carros como bloques, puentes como bloques. Es increíble cómo este concepto del efecto Tetris. Pero no lo quiero traer a nivel arquitectónico, lo quiero traer a nivel de la felicidad. Muchas personas empiezan a ubicar bloques de efectos negativos, todo es nocivo. Como dicen los centennials, somos tóxicos. ¿Y por qué no pensar entonces más bien en bloques positivos, bloques de optimismo, bloques del vaso medio lleno? ¿Qué opinas tú sobre la mentalidad y el efecto Tetris? ¿Cómo estás viendo tú hoy las personas en el día a día? ¿Las ves a través del vaso medio lleno o estás observando a las personas que son capaces de ver las cosas a través del vaso medio vacío? ¿Cómo las estás viendo? Bueno, yo te diría que también estamos como mediados por las generaciones, ¿sabes? Yo creo que las nuevas generaciones tienden a ver más el vaso medio lleno, porque también he entendido que la felicidad para ellos es diferente en el trabajo que, por ejemplo, para las generaciones más antiguas, ¿no? Las generaciones antiguas buscaban estabilidad, buscaban un salario, un crecimiento jerárquico, y fíjate que ahora para las nuevas generaciones el tema de felicidad en el trabajo y viendo este tema del vaso medio lleno es tener un trabajo flexible, poder estar en casa, poder ver coherencia frente a lo que una organización hace y frente a sus principios, a sus valores. Entonces, yo te diría que
pues creo que veo más ahora el tema del vaso medio lleno y cómo esos pensamientos positivos te hacen atraer también cosas positivas. Sé que no estamos hablando acá de cosas místicas y demás, pero he escuchado también mucho a las nuevas generaciones hablar de la ley de la atracción y creo que esto se complementa muy bien con el concepto que nos estás hablando del efecto Tetris, porque es como si yo tengo pensamientos positivos, si yo tengo emociones positivas, logro atraer eso a mi vida. Pues mira, tan cierto es lo que estás diciendo que la vicepresidenta de tesorería del banco más grande de Brasil nos contrató para un proyecto. La vicepresidencia de tesorería, ella es Camila, es una mujer increíble, una mujer muy joven, pero una persona muy exitosa a nivel profesional. Y entonces arrancamos una ruta de liderazgo con todo el equipo de tesorería de este banco y yo estaba esperando que nos hubiera contratado decisiones financieras, manejo de portafolio, cómo hacer operaciones bursátiles y nos contrató inteligencia emocional y manejo de la empatía. A mí me sorprendió muchísimo, te confieso, porque evidentemente era la primera vez que yo actuaba con un área de tesorería que asimismo tenía también todo este proceso de manejar las relaciones interpersonales y generar compasión. Me llamó tanto la atención que tomé el proyecto a título personal y lo he dictado del inicio al fin. Y llegué a una conclusión, y es que sí, definitivamente una persona, por ejemplo, como tú lo planteas, que tiene pensamientos positivos, tiene un poco más de oportunidad de ver opciones bursátiles futuros y en general contratos en términos de tesorería con más oportunidades. Esto no quiere decir que no hay que ver los riesgos, porque también es cierto que hoy el que no abraza el buca, el que no abraza toda esta incertidumbre por la que vivimos, pues sufre mucho. Y bueno, me gusta mucho que hables también en términos de la gente más joven, porque los que somos más viegenials, de pronto sí es cierto, tenemos una mirada diferente frente a todo. Uno de ellos es frente al trabajo. Y sí es verdad, pareciera que es una máxima que las nuevas generaciones perciben el mundo del trabajo muy, muy diferente. Así que los invito a todos, acá en Change TV, a que tengan el efecto Tetris, que se enfoquen en los bloques positivos y optimistas. Y en eso estoy de acuerdo con Martin Seligman, que la felicidad no es un sentimiento. Para mí la felicidad es el arte, porque no es una ciencia solamente, es el arte de disfrutar, de tener satisfacción y de tener significado. Veamos entonces, Carol, en esta investigación de Ipsos, pues veamos un poco qué produce felicidad. Creo que voy a hacerle la pregunta a la persona equivocada o con el sesgo, porque por supuesto estás viviendo un momento muy bonito a nivel familiar. Pero hablemos en general, como líder de talento y cultura, ¿qué opinión te merece que, de acuerdo a la investigación de Ipsos, el factor que mayor produce felicidad en su investigación del 2025 es la relación con la familia? Bueno, pues creo que muy alineada con que ese es un factor clave para la felicidad, porque la familia, si lo recordemos que es esa primera instancia que te da seguridad, ¿cierto? Es el entorno que te crea confianza, que te da la posibilidad de sentirte en un espacio seguro. Entonces, para mí hace todo el sentido que esta sea el factor más relevante y que adicional a eso te permite identificar que el que te sientas apreciado, porque ese es el segundo factor que plantea este estudio, ¿no? Sentirse apreciado y valorado, además de la familia, pues se relacionan directamente, ¿no? Si tú tienes una buena relación con tu familia, es porque directamente sientes ese aprecio y el sentirte amado por las personas más importantes de tu vida. Y esto también yo lo quiero conectar con el ámbito organizacional, Ciro, y es como desde las organizaciones realmente logramos que nuestra gente se sienta valorada y se sienta también retada, ¿sabes? Porque eso es lo que da un propósito. Entonces, acá quiero mencionarte que el tema de cómo logramos hacer que una persona se sienta más valorada, más allá de los temas de bienestar y demás, es que su rol tenga un sentido, que realmente su rol conecte con un propósito claro dentro de la organización y que eso le permita sentir esa necesidad de autorrealización que también se plantea desde las necesidades básicas de Maslow, ¿no? Que es algo muy básico, pero que finalmente es lo que estamos buscando todos los seres humanos. De hecho, algo que yo no sabía, Carol, es que etimológicamente hablando, y la historia del concepto familia no estaba relacionado con los lazos de afectividad y de sangre.
Yo no sabía eso. De hecho, empezando a investigar sobre estos temas de la familia, me enteré estudiando que la palabra familia viene precisamente de un conjunto de personas que no necesariamente tenían lazos familiares, pero que sí tenían un propósito común. Eso me llamó mucho la atención porque entonces me hizo reflexionar sobre la idea de que la empresa, por definición histórica, podría ser una familia. Y podría ser una familia que tiene una serie de lazos, en algunas ocasiones lazos familiares y de sangre, como las empresas familiares, pero podríamos hablar que una compañía como Claro o como McDonald's o como Change Americas podría ser una familia con un conjunto de personas, con una autoridad y con unos propósitos. Entonces, fíjense que el concepto de familia es un concepto ampliamente desarrollable. De hecho, tengo un cliente que a su empresa le llama la familia. Y me gustó mucho porque pues no todas las empresas hablan de familia y no todas las empresas creen que deberíamos hablar de familia dentro de la empresa. Pero bueno, Ipsos plantea que ese es el principal factor que da felicidad, la relación con la familia. Y planteaste algo que me gustó mucho. De hecho, Gallup, que es la otra investigación que también estuvimos revisando, a nivel global sugiere que el primer componente que hace que el país número uno para el 2025 en términos de felicidad sea Finlandia, el país europeo, el principal factor de Gallup es sentirse realmente soportado por la comunidad, ¿sí? Y entonces si llevamos esta idea de Gallup, de su investigación sobre felicidad, y llevamos esta idea de Ipsos sobre su investigación de felicidad, estaríamos entonces hablando que familia y soporte son elementos fundamentales hoy en las organizaciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes hoy en sus organizaciones están trabajando en desarrollar soporte, zonas seguras para que la gente pueda ayudar a transformar la organización? Nótese que no es un tema menor, es un tema de fondo que requiere prepararse. Pues veamos acá, de toda esta investigación, Carol, tanto los azulitos, que son como los factores que dan felicidad, como los rojos que dan infelicidad, ya hablamos de dos, ¿no? De la familia como factor que mayor factor, o digamos en general mayor produce felicidad, y también hablamos de las finanzas personales o de la situación financiera en la casa como el principal factor de infelicidad. Pero tú, Carol, ¿qué observas a nivel no solo de Change Americas? ¿Qué observas en tu rol de investigadora, de psicóloga, de experta en estos temas? ¿Qué factor te ocupa o te preocupa en este momento? Ciro, yo creo que hay un tema bien importante que es el tema de la salud mental, ¿sí? Obviamente como psicóloga para mí este es un tema clave y creo que para nosotros, por ejemplo, que estamos en un ambiente de trabajo remoto, esto se vuelve esencial, ¿sabes? En el día a día, en una empresa que trabajas presencial, tú muy fácilmente te puedes dar cuenta qué está pasando con las personas, ¿sí? A nivel de salud mental, porque ves cambios de comportamiento muy claros, porque ves cambios en las conversaciones, en las posturas, en cómo te relacionas. En cambio, las compañías como la nuestra, en donde tenemos el desafío de estar desde la virtualidad, este tema de salud mental me ocupa mucho porque es cómo realmente logramos tener esa sensibilidad para darnos cuenta cómo está nuestra gente, cómo nuestra gente está viviendo su día a día desde la casa, porque en la casa se ha convertido su espacio de trabajo y de alguna manera ya no solamente nos ocupamos de nuestros trabajadores, sino que pasa en su ambiente familiar y cómo ese ambiente familiar puede estar afectando o potenciando también su productividad. Entonces, para mí este sería un tema clave de cara a los temas de felicidad en el trabajo. De hecho, les vamos a contar que con Carol hacemos cada ciertas semanas eventos voluntariados al interior de Change Americas para las personas que trabajan en Change y sus ciclos o sus núcleos familiares. Voy a ponerles dos ejemplos. Estuvimos dictando una charla increíble para todos los hijos de los trabajadores y personas allegadas que querían precisamente buscar su primer trabajo. Y esto pues nos invitó a crear una charla que luego se volvió un taller sobre marca personal para buscar trabajo. Me pareció increíble cómo hoy, después de ya varias semanas, incluso meses, Carol, se me acercó una persona que estuvo ahí y me dijo, mira, Ciro, a mí me cambió la vida esa charla de 2 horas. Y yo dije, oh my God, ¿cómo así que te cambió la vida? Me dijo, sí, porque nadie se preocupa o muchas veces sentimos que nadie se preocupa por esas cosas y los recién graduados, pues todos pasamos por ahí, o incluso la gente que no se ha graduado también lo padece y es que conseguir trabajo sin experiencia es muy difícil.
Y después dimos otro curso de voluntariado sobre inteligencia emocional para parejas. Fue impresionante cómo muchos de nuestros trabajadores llevaron a sus parejas y fue interesantísimo porque fue medio terapéutico, pero son cosas que yo los invito a todos ustedes que trabajen. A mí me parece fantástico que Carol haya escogido salud mental porque como todos ustedes saben, después de la pandemia se ha disparado las problemáticas de salud mental. No en vano, la Organización Mundial de la Salud tiene en su famoso Día de la Salud Mental indicadores que nos invitan a reflexionar, y es que se ha disparado a nivel mundial los índices de depresión y ansiedad. Y esto no es un tema menor. Muchas veces queremos transformar las empresas para ganar mucho dinero, pero se nos olvida que transformar las empresas sin transformar las personas es comida para hoy, hambre para mañana. Así que gracias, Carol, por tu planteamiento y los invito a que cada uno de ustedes revise esta investigación de Ipsos y sugiera. Yo personalmente les puedo confesar un tema que me encantó revisando esta investigación es el tema de las amistades. De hecho, Arthur Brooks, que es uno de los autores de Harvard Business Review acerca de felicidad y que veremos a continuación en Change TV, sugiere precisamente que las amistades hacen una gran diferencia en la búsqueda de la felicidad. Pero no las amistades de redes sociales. ¿Cuántos de nosotros tenemos más de 3.000, 4.000, 5.000 personas conectadas en Facebook o en Instagram? ¿Y cuántas son relaciones de verdad a profundidad? Las amistades de verdad que van más allá del meramente cosmético, situación banal de tener un trago o salir al parque o qué sé yo, jugar póker. La amistad de fondo es esa amistad incondicional, esa amistad que te escucha y simplemente tiene la compasión para sonreír a través de tus dolores o para darte un fuerte abrazo. Así que los invito a que cultiven las amistades porque así sean pocas, en el fondo y a largo plazo producen grados de felicidad. De hecho, mira, Carol, nos hubiera encantado contigo invitar a alguien de esta edad, 60 y 70, porque según Ipsos, esta es la época donde más felicidad se vive. Y es que empezamos a tener, como dice el caballero de la armadura oxidada, a desapegarnos de tantas cosas que al volvernos tan pesados nos crean infelicidad. Se dice incluso que hay muchas cosas que tienen solo dos felicidades, cuando se compran y cuando se venden. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas hoy de las personas, digamos, ya con mayor rango en edad? ¿Qué estás observando tú? Porque definitivamente también son personas claves en las transformaciones. Y es que su experiencia no es menor. Es gracias a la experiencia de la gente mayor que también podemos hacer transformaciones más exitosas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Ciro, yo creo que mi opinión al respecto con el tema de los adultos que ya han transitado una vida es que pueden ver la vida en pausa, ¿sabes? Pueden vivirla con calma, sin el afán por alcanzar el éxito, que tal vez es lo que muchos como que nos planteamos en nuestra etapa productiva, ¿no? Cómo soy más exitoso, cómo tengo más dinero, cómo tengo alcanzar ese ideal de felicidad que nos han planteado, que es tener una casa, un carro, una familia, viajar. Entonces estamos todo el tiempo en nuestra etapa de juventud y de adultez tan preocupados por alcanzar un concepto de felicidad que nos han planteado, que yo creo que cuando logramos estar ya en esta etapa de los 60 y los 70, damos vuelta atrás y podemos ver cómo eso era realmente lo que me daba felicidad y tal vez no. Tal vez lo que me daba felicidad era poder ver los ojos de la vida con ojos de tranquilidad, con calma, vivir el día a día y también ayudar o estar acompañando a quienes más amamos, ¿no? Que es lo que hacen hoy los abuelos y esos padres que de pronto ya son más adultos, acompañarnos a transitar pues el camino de la vida. Tremendas frases. Mira que la abuela tiene una nieta como bien aplicada, dirían los que saben. Oye, de hecho, me gusta mucho un planteamiento que sugiere acá Joshua Becker, y es que la libertad financiera no se trata de tener más, sino de necesitar menos. De verdad que este camino que yo he recorrido desde que estudié economía me pone casi que a diario. Muchos me conocen y saben que soy obsesivo con estudiar. Casi que a diario hoy en día tengo el club de las 5 de la mañana, que por cierto, Carol, pues es toda nuestra comunidad de Changers, más de 500 personas en WhatsApp con las que compartimos información. Y yo cada ciertos días les comparto en el club de las 5 de la mañana reflexiones, ¿no? Y preparando este capítulo me encontré precisamente con muchas ideas, ¿no? Y es esta idea que dijiste de vivir
el día a día y disfrutar el día a día también, ¿no? Esta gráfica de Ipsos también me ayudó a entender que hay muchas personas que vivimos muy ansiosas con el futuro y es verdad, el futuro tiene muchas dificultades porque como decía Kung Fu Panda, pues el futuro es incierto. Y yo les recomiendo algo, miren, en esta gráfica que pues puede verse un poquito desordenada, un poco, no desordenada, un poquito compleja de entender, es más fácil de lo que ustedes creen. Y es que definitivamente lo que vamos a observar es que hacia la derecha lo que vemos es que las personas perciben que la calidad de vida será mucho mejor en 5 años, ¿sí? Mientras que el eje X es como la calidad de vida actual. Entonces, lo que observamos es que entre más nos vamos hacia la derecha, las personas tienen como una idea de que la vida será mejor en los próximos años y los que están más a la izquierda consideran que la vida de pronto no va a ser tan fácil entenderla en el largo plazo. Y lo mismo pasa en el eje X, ¿no? Si estás muy abajo, la calidad y la felicidad de vida, como que en el corto plazo está tan difícil de entender, y si estás hacia arriba, pues es más fácil entender la felicidad. Por ejemplo, India. Aquí lo que observamos es que la India tiene o siente que hay una calidad de vida buena en el hoy y que también percibe que en los próximos años van a ser positivas. Ipsos quiso hacer esta investigación tratando de entender cómo es el hoy frente al futuro. Yo personalmente, obviamente, igual que muchos de ustedes, he sido muy ansioso con el futuro. Sin embargo, trabajar como consultor de transformación organizacional me ha ayudado a entender que hay que abrazar de verdad, abrazar la volatilidad. Eso suena muy raro y les confieso que lo que más me ha ayudado en entender ese concepto es invertir en la bolsa. ¿Por qué? Porque es que la bolsa, no hay nada más incierto que la bolsa de valores. Tú puedes saber mucho, pero la bolsa siempre sabrá más que tú. Entonces, abrazar cuando sube, cuando baja, la bolsa a mí hoy me ha ayudado a disfrutar el día a día. Antes sufría con que bajaba la bolsa y entonces, no sé, la acción de Ecopetrol o la acción de Coca-Cola bajaba. Yo decía, Dios mío, se va a acabar el mundo. Y me daba cuenta que con los días volvía a subir. Y yo dije, ¿para qué sufro con una bajada si la subida también es parte del proceso? Entonces, miren que Carol ha planteado algo maravilloso y es disfrutar el día a día. Acá en esta gráfica, pues no me voy a quedar por tiempo, pero básicamente pueden ustedes cuando vayan a la investigación, son 42 páginas maravillosas, en cada país van a observar que los factores de felicidad e infelicidad, o sea, lo verde es lo que más produce felicidad, lo rojito es lo que más produce infelicidad. Y acá, por ejemplo, Colombia, Carol, observamos que definitivamente la familia, como tú lo has planteado, es definitivamente el factor preponderante. Y sentirse apreciado. Carol, cuando tú hablas con la gente en tus sesiones uno a uno, cuando tú trabajas en talento y cultura, ¿qué te dice la gente sobre sentirse apreciado? ¿Es eso cierto que el jefe tiene una relación directa con este ítem? ¿O son los pares? ¿O son los after office? ¿Qué significa sentirse apreciado para Carol Acosta? Bueno, mira, dentro de mi rol en Change Américas y de esas conversaciones que tengo a uno con nuestros colaboradores, definitivamente el líder sí juega un rol fundamental, ¿sí? Cómo un colaborador se siente apreciado cuando siente que su líder lo escucha, cuando cree que su líder le permite desarrollarse, cuando hay una admiración por ese líder, ¿cierto? Y cuando también se crea un entorno de seguridad psicológica, cuando ese líder te da esa confianza de está bien tener dificultades, pero te muestro el camino de cómo lograrlo. Entonces, para mí, creo que el líder es el rol clave en este tema de la felicidad organizacional y cómo las personas logran realmente conectar con su propósito de vida dentro de las organizaciones. Pues los dejo a todos ustedes y quiero cerrar diciéndoles a todos ustedes que piensen por un momento definitivamente cómo poder construir felicidad. Arthur Brooks, que como les dije es profesor de Harvard, ha planteado en su literatura un camino muy claro que él sugiere debe ser el camino a la felicidad. Pero me gustó mucho de toda su investigación, de hecho tiene unos muy buenos videos en la plataforma TED, y él habla de 3 macroingredientes, ¿no? Él habla como una receta para crear felicidad y la asocia, digamos, a 3 elementos que me parecen fundamentales hoy entender. Y por cierto, pues vuelvo a mi cliente, el banco
Itaú cuando me sugirió que precisamente lo que querían trabajar era la empatía y cómo producir más emociones positivas en toda la vicepresidencia de tesorería. De verdad que fue fascinante. ¿Por qué dice Arthur Brooks? Y pues si él ha investigado como neurocientífico, él sugiere que los tres macroingredientes de la felicidad tienen que ver primero con la genética. Él de manera jocosa dice definitivamente el 50% de la definición de felicidad en su vida está caracterizado por lo que su mamá y su papá hicieron en usted. Eso quiere decir que algunas personas definitivamente neurocientíficamente tienen más propensión a crear serotonina. Hay personas que tienen mayor probabilidad de crear oxitocina, dopamina. Piensen por un momento que algunos de ustedes nacieron viendo el mundo de oportunidades. Por alguna naturaleza a otros hay que tener un poquito más, ¿no? de hábitos para poder promocionar la felicidad. Pero si tú eres de esos bendecidos que el 50% de tu genética te ayuda a producir dopamina por el solo hecho de despertarte y sentirte feliz, pues apláudete porque es una virtud que tienes. Plantea también Arthur Brooks que buscar la felicidad requiere también fuerza de voluntad, es decir, crear los hábitos correctos. Y ahora le voy a hacer unas preguntas para cerrar este capítulo a Carol sobre hábitos de felicidad. Y ella me va a responder si son mitos o realidades desde su punto de vista. Pero para cerrar la investigación de Arthur Brooks, él sugiere que el 25% del camino a la felicidad tiene que ver con las circunstancias. El gran desafío es que las circunstancias muchas veces tú no las controlas. Hay circunstancias que te potencian, como por ejemplo una promoción o un retiro de una persona en la empresa para ocupar esa posición. Puede haber también una circunstancia negativa, como una pandemia o como un gobierno que arranca una guerra con otro gobierno. Hay muchas circunstancias, diría yo la mayoría, que no se controlan y por eso es que Arthur Brooks dice que hay que aprender a disfrutar la incomodidad. Porque cuando tú tienes circunstancias positivas, pues todo el mundo se siente más cómodo. Pero cuando tienes circunstancias negativas, pues la incomodidad mucha gente no le gusta. Pues es un concepto bien interesante y es que no te dejes llevar por las circunstancias, sino crea carácter. Y el carácter es la capacidad de trascender a pesar de las circunstancias. Pero entonces, para cerrar este capítulo, le voy a hacer un par de preguntas de hábitos a mi querida Carol Acosta. Y usted me va a decir si es mito o realidad. Primera idea. Sugieren los autores que agradecer 3 veces al día produce felicidad. ¿Mito o realidad? Realidad. ¿Qué Súper de opina de acuerdo. la gratitud, Carol Acosta? Ciro, lo hablamos hace unos minutos y es que si tienes pensamientos positivos y refuerzas esos pensamientos positivos, definitivamente estás viendo el vaso medio lleno y te estás concentrando en atraer cosas positivas a tu vida. Eso es para mí mejor dicho, eso es una realidad. De hecho, varios de los libros consultados para esta investigación de Change TV sugieren que tener hábitos de agradecimiento no solamente producen reciprocidad en los demás, sino que además te produce serotonina en el cerebro. Ujú. Segunda idea, aprender a decir no. Yo esta frase se la he escuchado a varios colegas, Ricardo Montoya, consultor de Change Américas hace unos años, me decía, Ciro, la madurez llega cuando aprendes a decir no. Así que, ¿crees tú que aprender a decir no genera felicidad, mito o realidad? Por supuesto que sí, o sea, es una realidad. Cuando tú tienes la capacidad de decirle no a algo que a ti no te gusta, que no va con tus principios, que no va con tu línea de pensamiento, estás poniendo por encima tu felicidad frente al satisfacer la felicidad de otro. Csikszentmihalyi el húngaro, que ya falleció en su famoso libro Flow, sugería que la felicidad se alcanza cuando fluyes en las cosas o trabajas, como decía Flow, trabajas en las cosas que realmente eres bueno. ¿Mito o realidad? Realidad. Por supuesto que sí. Evidentemente, tú siempre siempre nos dices algo, Ciro, y es que uno no debe sufrirse el trabajo. Y yo estoy de acuerdo contigo en eso. Y si hay algo que no te gusta, ¿qué puedes hacer para cambiarlo? ¿Qué puedes hacer para que tu realidad sea diferente desde tus posibilidades? Entonces, súper de acuerdo con esa hipótesis que acabas de plantear. Hace unos días me presentaron el último informe de cultura organizacional en Change Americas y hablábamos de eso precisamente con el equipo, con la célula de engagement, donde Carol es nuestra líder.
Porque cuando una persona de manera sistemática te califica muy bajo los índices de ambiente laboral, clima, engagement, cultura, te están dando un feedback y te están diciendo muchas cosas que esa persona está sintiendo adentro en su corazón. Sin embargo, por eso hablamos con Carol de no dejar o no permitir que una persona sufra en una empresa. O sea, no tiene ningún sentido que una persona esté sufriendo su trabajo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una universidad del Opus Dei y ¿qué aprendí de trabajar en esa universidad? Es que el trabajo dignifica al ser humano, ¿sí? Y si tú en lo que estás trabajando no te sientes que estás dignificando tu vida, pues da la vuelta y cámbialo. O sea, no lo sufras. Ay, es que estoy dependiendo de una liquidación porque es que si me voy pierdo. Mira, el dinero va y viene. Lo que no vuelve es el tiempo. Y si tú estás padeciendo lo que haces, pues no seas tonto, no seas tonta. Hay muchas posibilidades en el mundo. No te digo que mañana renuncies y entonces te quedes sin trabajo. No, lo que te digo es que actúa en coherencia a lo que te dignifica. Y el trabajo es un elemento fundamental. Me gusta, Carol, que estés de acuerdo con los autores. Yo creo que por eso los psicólogos son tan importantes en la vida, porque la psicología viene precisamente y sus raíces filosóficas de ayudar al ser humano a buscar propósito. Y precisamente quiero hablar de Simon Sinek. En su libro Los líderes comen al final sugiere que el propósito y la búsqueda del propósito es fundamental en la felicidad. ¿Mito o realidad? Realidad. Te lo mencioné al inicio de nuestra conversación y es que para mí la felicidad se resume en vivir una vida con propósito, encontrarle sentido a lo que hago, no solamente en mi trabajo, en absolutamente todo, en las relaciones sentimentales, en la relación con mi hija, en la relación con otros. Entonces, todo desde mi pensamiento debe tener un propósito claro que me permita a mí sentir felicidad. Y la última, desde tu punto de vista, ¿la felicidad produce éxito o el éxito produce felicidad? La felicidad produce éxito. La felicidad, si tú estás haciendo lo que amas, si tú haces las cosas desde el amor, si tú realmente puedes entregar a otros esas cosas buenas que tienes, eso va a traer directamente el éxito a tu vida. Entonces, la felicidad es una decisión, ¿sabes? O sea, yo lo leía hace muchos años en el libro El arte de amar, donde dicen que amar es una decisión diaria y yo creo que la felicidad es una decisión diaria. Comparto ese concepto. Pues ya vieron por qué invité a mi colega, que además que somos buenos estudiando, nos gusta hacer, como decimos, challenge en estos temas, pues además plantea ideas que los ponen a todos a pensar. Yo quisiera que cada uno de ustedes me respondiera una última pregunta en este capítulo. ¿Hoy ustedes son y provocan de verdad felicidad en la organización? ¿O por el contrario, son de esos tóxicos que están produciendo infelicidad? Les dejo esa reflexión porque no es fácil. En estos días, Carol, te quiero compartir que hice un team building. Hicimos un team building en un banco y estábamos con un vicepresidente de un área muy importante. Y entonces hicimos un ejercicio de agresores de, digamos, de la confianza del equipo. Y se me acercó el vicepresidente y me dijo, quiero hablar contigo en privado. Le dije, por supuesto. Me dijo, mira, Ciro, te tengo que confesar que todos esos agresores que el equipo planteó ahí en ese tablero, yo los estoy provocando. Y me siento muy mal por lo que pasó. Y le dije, mira, no te sientas mal por sentirte mal. Siéntete mal si no actúas en coherencia con eso que estás pensando que hay que cambiar. Y eso es una invitación que yo le doy a todos. En estos días también tuvimos la calibración de talento y cuando me daban feedback, pues evidentemente me pasaban muchas cosas por la mente y es, ¿me quedo quejándome de los demás o actúo para provocar mejor bienestar? Así que los dejo. Carol, qué gusto. ¿Cómo te sentiste en Change TV by Change Americas? Ciro, no, me sentí muy bien. De verdad, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada, creo que compartir estos espacios contigo son muy valiosos porque nos cuentas también a través de la experiencia de los clientes cómo podemos aplicar todos estos conceptos. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Los invito entonces para que continúen en Change TV by Change Americas con los capítulos anteriores, pero como siempre, el mejor será el próximo. Un abrazo para todos ustedes. Chao, chao.